Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Lisset Peñalver, Osvaldo Díaz Granados, Sofía Quintero, Jaime Amador y mi persona, Camila Moneri. A lo largo de la historia, cada sociedad ha tenido que decidir qué mecanismos adoptar para enfrentarse de manera adecuada a los problemas económicos, buscando soluciones aceptadas por su población. Por este motivo han surgido distintas teorías que tratan de explicar entre diversas dudas por qué los países deberían comerciar entre sí. Se intentará responder a esta pregunta teniendo en cuenta las teorías neoclásicas, la nueva teoría neoclásica de Krugman versus los planteamientos de Amartya Sen sobre el bienestar del desarrollo. Empezaremos con la teoría neoclásica, el modelo de Herschel y Ohlin. Partiendo de que Ohlin fue un economista líder y político sueco, conocido como el fundador de la teoría moderna de la dinámica del comercio. Este modelo busca explicar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional. Inicialmente fue el economista Eli Heckscher quien formuló un teorema en 1919, pero fue hasta 1933 que Ohlin modificó este teorema y formuló la teoría de la ventaja de los factores, o también conocida como la teoría de la adaptación de los factores, que básicamente estudia la especialización de los países en el comercio exterior de acuerdo con la dotación o disponibilidad de los factores. De acuerdo con esta teoría y bajo los supuestos que el proceso de producción y combinación de factores es la misma, cada país tiene una dotación de factores diferentes, por lo que hay quienes tienen abundancia relativa en capital y quienes tienen abundancia relativa en trabajo, o sea, mano de obra. Lo que significa que estos países tenderán a especializar su producción en los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. Ahora bien, los países comercian entre sí para alcanzar un desarrollo económico a través de una dotación de factores. De acuerdo con esta teoría, la razón por la cual los países deciden comercializar a través de dotación de factores es porque una nación exportará la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo del factor abundante y barato, e importará la mercancía cuya producción requiere del uso intensivo del factor relativamente escaso y caro. En otras palabras, la nación rica en trabajo exportará la mercancía relativamente intensiva en trabajo e importará la mercancía en capital, dando así una ventaja a la hora de llevar a cabo el proceso de producción. Ahora le daremos paso a mi compañera Lisset con la nueva teoría neoclásica. Bueno, para explicar la nueva teoría neoclásica voy a hablar de Paul Krugman. Es un economista estadounidense Nobel de Economía en el 2008, profesor de Economía de la Universidad de Princeton, profesor centenario en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, es columnista de opinión en The New York Times, es considerado el columnista político más importante de Estados Unidos. Krugman es uno de los principales autores de lo que llamamos la nueva teoría neoclásica. Nos expone el modelo de gravedad creado por Jan Tinbergen. Se conoce como el modelo de gravedad a la ecuación donde el valor del comercio entre los dos países, es proporcional al producto del PIB de esos dos países y es inversamente proporcional a la distancia entre ambos. Esta relaciona el comercio entre dos países con el tamaño de sus economías, donde T y J es igual a A, que es una constante gravitacional, Y y J son los PIB de los países y D sub IJ es la distancia entre esos países. Esta ecuación afirma que las tres cosas que determinan el volumen del comercio, que sería T y J, son los PIB de los países y su distancia. El modelo de gravedad también, en este modelo también se pueden ver los fuertes efectos de la distancia y las fronteras internacionales que desaniman un poco el comercio, incluso en fronteras como la de Estados Unidos con Canadá. Los países comercian entre sí para alcanzar un desarrollo económico teniendo en cuenta la distancia y las fronteras de ellos mismos.
Incluso cuando la mayoría de los bienes y servicios intercambiados entre fronteras nacionales no pagan aranceles y tienen muy pocas restricciones legales, el comercio es mucho mayor entre regiones de un mismo país que entre regiones de dos países distintos, aunque están todas las reuniones a una distancia similar, las regiones a una distancia similar. Así, cuanto más grande sea el PIB del socio comercial y menor la distancia entre estos, mayor será el volumen de comercio entre ellos. Ahora le doy paso a mi compañero Jaime. Bueno, continuando lo que decía mi compañera Lice, la teoría neoclásica del comercio, economía de escala. El comercio intraindustrial es resultado de la existencia de rendimientos crecientes, economías de escala. Para los neoclásicos, no existen las economías de escala, por tanto, los países obtienen ganancias del comercio internacional. Si basan su economía en el intercambio interindustrial, dada la existencia de economías de escala, los beneficios del intercambio comercial se obtienen cuando las industrias se especializan en bienes que satisfagan las necesidades del mercado local e internacional. Krugman argumenta que el comercio puede ser consecuencia de rendimientos crecientes o economía de escala, es decir, de una tendencia de los costos a reducirse con una producción mayor. Las economías de escala incentivan a los países a especializarse y comerciar incluso en ausencia de diferencias entre países en recursos y tecnologías. Empíricamente, Paul Krugman demuestra que el comercio internacional es resultado de las economías de escala y de la concentración de la producción, ya que éstas permiten reducir los costos, dada la especialización de la producción. Para el autor, no importa que los países comercien y tengan niveles de productividad o recursos idénticos. Los países comercian entre sí para alcanzar un desarrollo económico que permita bienestar económico y social. Teniendo en cuenta esta teoría, podemos decir que los países comercian para obtener un desarrollo económico que permitan un bienestar económico y social. Los países en la actualidad están especializados en ciertos productos que se exportan aprovechando sus factores productivos, con el objetivo de generar grandes volúmenes de producción, como se ve en las economías de escala. El comercio se convierte en un método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un menor costo porque implica menos esfuerzo de producción y se busca hacer un intercambio entre países con diferente dotación de factores que no represente un alto costo en las transacciones del comercio y permita una alta productividad. Continuamos con mi compañera Sofía. Amartya Sen es un economista indio de etnia bengalís. Es profesor de la Universidad de Thomas Lamont y profesor de Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard. Ha ocupado puestos académicos en Cambridge, Delhi School of Economics, London School of Economics y Oxford University. Sen centró sus investigaciones en la economía del bienestar, creando un paradigma para la economía, el cual se basa en la necesidad de analizar la situación real de las personas en vez de hacer uso de índices tan comunes como el Producto Interno Bruto. Gracias a esto, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1998. El concepto más importante de sus planteamientos son las libertades, es decir, el conjunto de realizaciones del que dispone un individuo, como las actividades y quehaceres que tiene a su alcance. Las libertades están relacionadas directamente con la pobreza económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, poner remedio a enfermedades tratables, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable o disponer de agua limpia o servicios de saneamiento. La libertad también depende de otros factores, como lo son las instituciones sociales y económicas, por ejemplo, los servicios de educación y de atención médica, así como los derechos políticos y humanos, entre ellos las libertades para participar en debates y estudios públicos. En cuanto al desarrollo y el bienestar, el proceso de expansión de las libertades surge cuando el individuo tiene las capacidades requeridas para afrontar la vida e integrarse de manera económica a sus ciudades, es decir, cuando se está desarrollando de manera justa y competitiva. Por tanto, el desarrollo como el bienestar exigen la eliminación de las principales fuentes de privatización de la libertad, la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas. Ahora veremos por qué los países comercian entre sí para alcanzar un bienestar y desarrollo económico.
con mi compañero Osvaldo. Los países comienzan entre sí para alcanzar un bienestar y un desarrollo económico. Amartya Sen afirma que los países deben comerciar entre sí para incrementar el desarrollo y bienestar económico, lo que se traduce en el aumento de las libertades para las personas, concibiendo la pobreza como la privación de las capacidades básicas y no solo como una renta baja. La razón por la cual surge aquella perspectiva es cuando ocurren fenómenos como las hambrunas, que son una de las consecuencias devastadoras que toman el crecimiento económico como una forma de progreso, ya que mientras más sean los capitales que obtengan los empresarios, más estos reemplazarán a la mano de obra nacional por alta tecnología e insumos importados, lo que generará una reducción en la posibilidad de empleo y en consecuencia privatización de la libertad de muchas personas al conseguir alimentos. Lo mencionado anteriormente da a entender que el dinero, aunque sea el principal motor de la economía, no tiene una relación directa con la libertad, pues el bienestar y el desarrollo no se conciben solo desde el punto de vista del incremento de la producción de dinero, sino para reflexionar a costa de qué produce ese aumento. El punto de vista de Sen tuvo un gran impacto a nivel global, inspirando a organizaciones como las Naciones Unidas, la cual creó un nuevo índice, el Índice de Desarrollo Humano, IDH. Este es un indicador para todos los países que está compuesto por las siguientes medidas: tipo y tiempo de vida, larga y saludable, nivel de educación primaria, secundaria y superior, y nivel de vida digno. Desde este punto de vista, lo que Sen quiere poner en manifiesto es que el ingreso, la renta, los recursos y los demás medios materiales a nuestro alcance no son más que medios para otros fines. En otras palabras, nos servimos de ellos para otra finalidad, que es ni más ni menos la de realizarnos libremente como seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida social. En conclusión, las posturas difieren en cuanto a la formulación, diagnósticos a la hora de identificar los problemas de los países que deben abordarse. También se observan diferencias en cuanto a la valoración de la efectividad de los instrumentos que se utilizan para corregirlos, así como los indicadores que se observan para evaluar los resultados de las medidas practicadas. Muchas gracias.